Vamos y damos la bienvenida al grupete. Bueno, chicos, antes que nada, buenas tardes, Bueno, noches. Es tarde ya. Nunca, me parece que nunca di clases tan tarde. Como nos toca 3, 4 encuentros, no me acuerdo cuántos son, vamos a estar haciendo, como decía Daniela, una especie de debate conducido. Mi nombre es Florencia Viejo. Está María Daniela Jiménez a cargo también de estas clases prácticas, y tenemos como ayudante alumna Martina, que nos va a estar dando una ayuda también. La idea es, como lo veníamos diciendo, no es una clase donde vamos a ponernos a hablar nosotras 2 o 3 y ustedes van a mirar nada más, y en este caso la idea es que participen, que estén activos. Es clase de consulta. Previamente a esta clase tienen que haber leído todo el material, tienen videos de clases anteriores y tienen videos de los ejercicios, ¿sí? Tienen todo, de alguna manera, servido. Entonces la idea es que ustedes vengan con todo ese bagaje de conocimientos y de ejercicios realizados para, en este encuentro, poder resolver inquietudes, cuestiones y dudas que se le puedan llegar a presentar, ¿sí? La idea es que haya un trabajo previo a esta clase. No es que vengo, me siento y espero que me den toda la clase. La idea es que ustedes ya, con todo el material que tengan, porque siempre, y hace ya, va a ser un año, que vengo, más de un año, con esto, el tema de la virtualidad, si bien a mí no es lo que más me agrada, en cuanto a ustedes, viene con esta facilidad donde ya tienen todo el material servido y proporcionado para que ustedes puedan manejarlo y puedan aprovecharlo lo máximo que puedan, ¿sí? Con la experiencia que venimos teniendo con Daniela, no sé si coincidís conmigo, no hay mucha participación. Entonces, lo que les pedimos es que tratemos de participar, que no tengan vergüenza de mostrar su cara. Yo vengo del gimnasio y así estoy, y me ven despeinada por espléndida, llegar a estar. radiante. Ojalá yo viniese así. No, pero fuera de joda. La idea es que nos veamos, ¿sí? Porque si no es un embole. Estamos nosotras dos hablando y vemos cuadraditos con un nombre. Entonces la idea es que nos veamos y además que Yo ni los participemos cuadraditos todos. veo, imagínate. Ah, bien. Y que participemos todos, ¿sí? Obviamente estamos acá para resolver sus inquietudes y sus dudas, pero también está bueno que hagan los ejercicios, ¿sí? No solo que los miren, que los hagan. El tema de hoy, veo que nadie más va a agregar la cámara, no voy a tener mucha suerte hoy. Lo que nosotros vamos a hacer es resolver dudas. Ah, bueno, ahí Joana, gracias por prender la cámara. El tema de hoy es ver en práctica lo que ya vieron en la clase teórica con Martín, donde vieron, si mal no interpretamos, todo lo que es medidas de posición, ¿sí? La idea es trabajar con la guía de trabajos prácticos e ir viendo ejercicio por ejercicio, inciso por inciso, las consultas que puedan llegar a tener. La idea es ir en forma organizada, ¿sí? Arrancamos con el primer ejercicio y así vamos a ir avanzando. ¿Para qué? Para no superponernos, sino ir echando preguntas un poco desorganizadas. Dani, no sé si querés plantearles algo a los chicos antes de arrancar. Sí, dos cosas. Cosa uno, parte de esto es que nosotros vamos a plantear algún inciso, no sé, ejemplo 2, inciso B, y les damos 10 minutos para que resuelvan 5, 3, 2, 1, con lo cual tengan la guía a mano y la calculadora, hoja, lapicera y los insumos necesarios. Y después de los presentes les vamos a decir, bueno, por ejemplo, a Lourdes Berteche, bueno, ¿qué te dio? Nada, porque no me salió. Bueno, ¿qué no te salió? O 4, ¿y por qué 4? Y entonces, bueno, a ver, Agustín, ayuda vos. ¿Qué le dirías a Lourdes para poder mejorar esto? La clase es así. Este es el planteo, ¿no? Esta cosa de que todos aprendemos en conjunto armando la idea, tutoriado por 2 docentes y un ayudante alumno. Ergo, no se va a avanzar si no nos nutrimos entre nosotros. O sea,
Si Gonzalo, Agustina, Constanza, Carolina, María Luján, Guadalupe, Francisco, Maca, Micaela y compañía no van a participar de ninguna manera, como que mucho la clase no les va a servir. Dicho esto, es para que ustedes sepan cómo es la temática de acá, por lo menos hasta que terminemos con esta parte de la cursada que da este grupo docente. El espíritu es eso, es hacer el ejercicio online. Si lo tienen hecho macanudo, tienen una consulta genial, y si no, ciertas cosas las van a resolver ustedes en el momento. Por eso les pido que traigan insumos matemáticos a la clase. Porque así vamos entre todos construyendo, porque digamos, el espíritu de esta clase es que les sirva más allá de lo que ustedes ya pudieron leer. Digamos, nosotros no vamos a obligar a nadie a que lea nada. ¿Quieren venir sin leer? Bienvenidos a venir sin leer. ¿Quieren leer? Leen. ¿Quieren hacer el propuesto? Lo hacen. Libremente, libres pensadores. Lo que recomendamos es eso. Hay un libro de teoría, hay una línea de doctrina teórica. No estamos acostumbrados, nosotros no venimos desde la facultad con mucho libro de matemática y mucho menos en el secundario. Recomendamos texto base siempre, el que diga Martín, el que les guste a ustedes, con el que se sienten más a mano. Y después, los ejercicios se dividen, la guía de trabajos prácticos, en ejercicios ejemplos y ejercicios propuestos. Y hay integradores. Nosotros, la última clase, o a veces entre las clases, vamos a trabajar con los integradores, porque son parciales viejos, y eso ayuda a agilizar el cerebro. Nos hace ver el ejercicio desde otro punto. Entonces, en la clase de hoy, por ahí vamos a dejar alguna idea de lo que de los propuestos. Para el próximo viernes retomemos desde ahí. Bueno, chicos, a ver, el propuesto este integrador, como para que lo trabajen. Y sirve de disparador para otras consultas. Entonces, en la guía van a encontrar integradores que los vamos a hacer en clase. Bueno, dicho todo esto, hasta donde yo tengo entendido, vieron agrupamientos de observaciones, a ver, análisis de observaciones cuantitativas, que es el tema del día. Tiene un contenido de 3 formas de agrupamiento. Series simples de frecuencias agrupadas por intervalos. Entonces, esos 3 ya las vieron con Martín. En profundidad, todas las medidas de posición, sean centrales o no. ¡Ay, Nadia es Nadia! Nadia es Nadie. Hola. Nadine, ¿no? Yo me acuerdo de usted no sé si se acuerda de mí, pero yo me acuerdo de usted. Sí. ¿Qué tal? Acá estamos de vuelta. Un placer verla, lástima que me vuelve a ver, sí, pero para mí es un placer verla. Y para nosotros es un placer, pero que estés acá significa que no te fue bien en el primer cuatrimestre. Vamos de vuelta. Esta es la vencida, olvídate. Ya está, ya está. Sobre series simples, ¿hay alguna consulta del trabajo de las herramientas estadísticas que Martín planteó para resolver lo que serían las 3 medidas básicas de posición central? Porque no hay muchos ejemplos. Creo que serie simple está en el primero y en el segundo, si no me equivoco. No sé si alguien tiene alguna consulta de cómo trabajar. Profes, ¿hasta qué ejercicios Dios sabrá? Estimadísima Maca, ¿tenés micrófono? Porque es mucho más sencillo si hablamos que escribimos. Y bien, ¿hasta qué ejercicio de propuestos hay que hacer? Los propuestos vienen mezclados, así que usted encara, como chancho a las papas, va. Y cuando se da cuenta que lo lee y es un tema que todavía no vio, lo deja para la clase siguiente, porque Martín va a agotar el tema en 2 clases. La mitad del temario lo agotó con esta concurrencia, y la segunda mitad del temario, que son medidas de variabilidad y de posición, lo va a terminar de liquidar la clase que viene. Entonces, yo les diría que en 2 clases liquidan la unidad. Ustedes, si ustedes cuando leen el ejercicio, le dice curtosis, asimetría, términos que les son ajenos, o haga caja y bigote, que todavía no lo vieron, el propuesto ese lo reservan para la semana que sigue.
Se le cortó olímpicamente. Que mañana seguiríamos con la parte de teoría que falta, de la curtosis y todo eso, porque claro, no voy a resolver. Claro. Claro, mañana Martín, hasta donde yo tengo la idea, va a agotar la unidad 5 de observaciones cuantitativas, incluyendo los temas que todavía no vieron. Por ejemplo, análisis de variabilidad, medias aritmética, geométrica y ponderada, que son unas medias especiales que si bien, no las vieron, ¿no? ¿O sí? Las No, medias todavía no. especiales. Bien, entonces, porque es una medida de posición, por eso pregunto. Va a redondear mañana todo el temario, es decir, que ustedes a partir del sábado pueden enganchar los propuestos de manera integral. Bueno, gracias. No, de nada. Anybody? Una preguntita acá. Sí. Sí. En el AP número 2 dice que entra observaciones cuantitativas. ¿Qué temas engloba eso? ¿Media, mediana, caja de bigote también? ¿Cuándo es la AP2? Ajá. Yo le cuento. 19 por ahí más o menos. O 21, no me acuerdo. Sí, observaciones Claro. cuantitativas Las APs es toda las- la unidad. No, no hay... Ajá. Igual, Pascual, Sí. si usted me permite, mañana el temario lo resuelve, así que usted consulte mañana. Pero Sí. no habría mayores problemas en contestarle que si el temario del APE es observaciones cuantitativas, es la unidad completa. Bárbaro. Gracias. No, de nada. Mañana ustedes van a completar la teoría de esta unidad y nosotros el miércoles que viene, que si no me equivoco es miércoles 13, terminamos la parte práctica de observaciones cuantitativas, o sea que al Sí. 19 llegan bien con todos los temas dados de la unidad completa. Así que por eso estimo que es la unidad en su totalidad. Bueno, entonces, ¿dudas del ejemplo número 1, Bueno, chicos? oigo preguntas. Es muy simple el ejemplo 1, pero bueno, puede llegar a haber algún tipo de consulta. No, no de nada, no hay de nada. cero. Fantástico. Vamos a ver si, vamos a hacer la gran Alcoyana. ¿Alguien tiene alguna duda del ejemplo 2? ¿Series simples y series de frecuencias? Entonces vamos a hacer por la inversa. Vamos a preguntarle a Facundo, ¿seguís ahí? Oliver. Porque justo me desconectó la cámara. Ni que supiese que le iba a preguntar a él. No, automáticamente se bajaron 8, desde el momento en que Partió. dijimos que íbamos a preguntar. Bien, esa es la actitud. Bueno, a ver, yo voy a dar clase para Nadi, para Sofía Parra, para Pascual si sigue estando, y para Joana, y si Macarena sigue estando, ¿seguís ahí? Sí, profe. Listo, y para Macarena. Buenas tardes, profe. No sé si mis compañeros... no sé mis compañeros, yo no llegué a ver el tema. Bien, bien. Yo primero te agradezco la honestidad. ¿Tenés micrófono? Porque me es mucho más fácil que me hables. Yo estoy en la misma que Sofía. Sofía. ¿Quién es yo? Tadeo. Bueno, yo les voy a contar, digamos, Tadeo y Sofía, ¿tienen cámara? Porque por lo pronto me encantaría verles el rostro. Aunque prometo no preguntarles nada porque ya me están diciendo que estuvieron abocados a otras cuestiones. No se preocupen, no soy tan mala. Soy, pero no tanto. Bien. Ahí me voy a Vamos fijar si con- tengo cámara porque no sé, esta compu
Bueno, usted intenta No es mía, así que despacito. no sé si... Tranquila, tranquilo, haga su ritmo. Yo le voy a dar algunos tips para encarar el ejercicio 2. El ejercicio 2 tiene, o lo que solicita es que se resuelva agrupando los datos en 2 modelos de agrupamiento, serie simple y serie de frecuencia, como para que el alumno pueda, primero, practicar con esos agrupamientos y segundo, comparar los resultados. En cuanto a series simples, lo que le pide es el cálculo de las medidas de posición. Entonces, a ver, de mínima. A Francisco le veo el gorrito de los Bulls. No le veo la cara, la cámara está muy arriba. Francisco, ahora sí lo veo completo. Muchas gracias. Francisco, si yo le pregunto a usted, dígame las medidas de posición central, ¿qué me diría? ¿Qué se le ocurre? No, profe, yo también tengo que ser honesto y yo estoy atrasadísimo, estoy al mismo tiempo leyendo y poniéndome al día. Tranquilo, vamos a hacerlo al revés. ¿Alguno de los chicos que está hoy acá le puede decir a Francisco para que cuando agarre el texto arranque qué entendemos por medidas de posición central? ¿Cuáles serían las más conocidas? Puede ser que tengamos, en total tengamos 4, en un principio tenemos la media, el modo, la mediana y también tenemos los cuantiles. ¿Hasta ahí vamos bien? De posición central, o sea, lo que contesta Tadeo está más o menos emparejado. Si yo le digo de posición, lo que me dijo Tadeo está casi muy bien. ¿Sí? La pregunta mía fue, ¿cuáles son las medidas de posición central? Eso hace que la respuesta se achique un poco. ¿Qué es lo que le sobraría a Tadeo en la respuesta? Asumo que serán los cuantiles. Los cuantiles y el modo. A ver, Sofía dice los cuantiles. Alguien dijo cuantiles y alguien dijo modo. ¿Quién dijo modo? ¿Maca? Yo, nadie. Nadie. Bien. No, lo que le sobra a Tadeo son los cuantiles. Las de posición central, estoy tratando de sacarme el buzo con los auriculares puestos. Nunca hagan eso, pues es muy incómodo. Esperen un cachito. Chicos, exactamente como decía Daniela, las medidas de posición central Ahora somos 2 despeinadas. son las que estableció Tadeo, excepto los cuantiles, ¿sí? Media, modo y mediana. Esas son las principales medidas de posición central y son las que vamos a trabajar nosotros en este ejercicio puntualmente. De esas cuestiones, de esas medidas de posición, todos entendieron cuál es, no solo cómo se calcula, sino cómo se interpreta y para qué sirven esas medidas. La media, o sea, yo hoy estaba viendo la clase, pues por una cuestión me tuve que ir, pero llegué hasta la media en la clase vieja, viendo la clase de Martín, que hizo yo llegué hasta la parte en que él distingue, más allá de que son fórmulas similares, de la esperanza de matemática respecto a la media. Que uno se aplica a las variables aleatorias, que es un promedio a priori, mientras que en este caso la probabilidad se reemplaza por la frecuencia, porque es un caso de datos que uno adquiere a posteriori. Y ahí fue justo donde morí con la clase. Después también tengo por el día. No, igual ibas bien, Francisco, ¿eh? O sea, la muy explicación mal de Francisco para mañana, aplica. muy mal para mañana. Va. Hoy a la noche hay varios que no duermen, ya me quedó claro esto. Yo no duermo. Hay unos que la jarra de café va a ser cual tanque de agua. Lo que dice Florencia, y ahora la dejo que ella retome, es 2 cosas que son casi tan importantes una como la otra. Es tan importante calcular, o sea, obtener el valor, como interpretar qué demonios decimos cuando calculamos un valor. Una pavada, ¿sí? Esto es como dato e información. Datos, cualquier número. Información, el dato útil. Bueno,
a ustedes les dan un ejercicio cualquiera, no importa, y la respuesta es 2, y la respuesta va a estar de regular a mal. Y ustedes me dicen, pero da 2. Sí, ok. El cálculo lo hicieron, pero tiene 2 grandes errores. La primera es que le falta la unidad. 2, ¿qué? 2 hijos, 2 caramelos, 2 Boeing 747, 2 ejércitos de talibanes. ¿2 qué? No se olviden de expresarlo con una unidad de medida. Esa unidad de medida, por amor de Dios, sean criteriosos. Si son pesos, variable continua, ¿sí? Cuantitativa continua, le pone 1214,23. Si es una variable cuantitativa discreta, no pueden decirle 1/3 de perro, porque por ahora no vemos caminar solo el rabito del can por la vía pública. Entonces es más cercano casi 1, ¿sí? Numéricamente van a calcular y les van a dar 0,73 de perro, la respuesta va a ser un perro. Por Dios, eso para que tengamos la idea. Y en conclusión con lo que decía Florencia, el cálculo, la unidad de medida y su interpretación. En promedio, ¿sí? Como mínimo, como máximo, para el caso en cuestión, el jefe de personal deberá, o sea, tienen que hacer una respuesta articulada que aplique al caso concreto. Si les preguntan qué haría el analista, si les preguntan qué haría el alumno, si les preguntan cuál sería, o sea, deben contestar como en la primaria el problema de regla de 3 simple. No le tiren 2 y ponen ahí el 2 y salen corriendo. No, es 2 qué y cómo aplica al caso, ¿ok? Ahí Florencia les va a comentar algunos tips del ejemplo 2. Puntualmente del ejemplo 2, estamos hablando de hijos, ¿sí? Se relevaron los datos de 21 familias, se preguntó a cada una cuántos hijos tenía, y esos datos quedaron reflejados en ese cuadro que tienen ustedes ahí. Lo que hay que hacer es organizar la información en forma de serie simple y después en forma de serie de frecuencias, y le piden estas medidas de posición que veníamos hablando. Por eso es importante que ustedes sepan no solo calcular, sino interpretar. Y es como dice Daniela, tienen que ser criteriosos al momento de dar una respuesta aplicada al ejercicio, porque si bien el ejercicio puede darle 2,3, es muy difícil que yo tenga 2,3 hijos. Entonces, si yo quiero dar una información que sea útil para la persona que me pidió esa información, entonces la forma en que yo presente esa respuesta debe facilitarle las decisiones. Entonces, si yo le voy a decir, no, mira, el promedio de las familias es de 2,3 hijos, y la verdad es que le estoy pifiando. Numéricamente puede estar bien, pero le estoy dando mal la información. Entonces, tengamos en cuenta con qué estamos trabajando. Si son hijos, no los puedo fraccionar de ninguna manera. Si son metros, sí, 2,8, 3,5, 2,28. Siempre tengan en cuenta, como dice Daniela, la unidad de medida, y al trabajar con la unidad de medida ya me doy cuenta de que si es una variable continua o discreta, porque fíjense que al inicio de cada uno de estos ejercicios le pide que clasifique la variable, y cuando les piden que clasifiquen la variable, es decir, si es cuantitativa o cualitativa, que en principio lo que vamos a ver en esta clase, lo que estamos viendo son todas variables cuantitativas, y dentro de las variables cuantitativas ver si es discreta o continua, ¿sí? Si es continua, sé que puedo trabajar con decimales. Ahora, si es discreta, entonces solo adopta valores enteros, ¿sí? Entonces, en este caso puntual, ¿alguno lo resolvió? ¿Sabe cuánto da la media y cómo interpretarían ese resultado? ¿Nadie lo resolvió? ¿Ni vio el video? Porque Como hay el un éxodo video. jujeño. Acá sale, No acá es cuando, resolvimos acá es cuando todos salen. Sí, ahora Más Nadine. 0,95 la media, así que serían 2 hijos en promedio. En media. Sí. Bien, Sofía. Esto es, te digo Yo le puse numéricamente. como interpretación Sí, te escucho, Joana. que yo le puse que en promedio cada familia tendría 2 hijos. Si en promedio cada familia tiene 2 hijos, es decir, si cada familia tuviera la misma cantidad de hijos, cada uno tendría 2 hijos. No sé si estaría bien. Está perfecto. Estoy aplaudiendo. Me pondría de pie, pero no tenía
diferencia de pie o sentada, pero hacer de para aplaudir. Me encantó tu conclusión, mujer. Me hago una camiseta con eso. No sé si alguien lo escuchó, si no este segmento lo reeditan, lo vuelven, hacen un bucle sobre esto, de qué es lo que deben contestar al respecto de cómo lo que dijo Soana. Repiten bucle, es así. Con respecto a lo que dijo Sofía arrancó muy bien porque dijo el valor numérico, que es un dato que tienen que poner. El cálculo de la media da 2,095. Eso está bien. Primero calculan lo que dijo Sofía y después hacen lo que dijo Sofía. Bueno, entonces estamos hablando de 2 hijos, que eso sigue estando bien. Y después redondean como hizo Joana, me aplican al caso de Marras. O sea que entre Sofía y Joana les pongo re bien el ejercicio. Me encantó. ¿Se entiende entonces a lo que apuntamos? A que ustedes tienen que Martina, ¿vos andás por ahí? Sí, no sé si me escuchás. Algo que yo no dije, que cuando quieras decir algo habla, porque si vas a esperar que yo deje de hablar, o sea, primero se va a secar el océano Índico. Entonces, No, cuando quieras decir vienen algo, por bien. Dios, Estoy siéntete igual libre. atenta al chat por si preguntan algo y más, pero vienen bien. No los dejaremos nunca que escriban por el chat. ¿Entendés? Tienen el teclado vedado. Bueno, chicos, entonces queda claro con esta respuesta que dio Joana y bueno, también Sofía, cómo apuntamos a que ustedes respondan las preguntas, ¿sí? Numéricamente determinan una respuesta y luego dan lo que se llama una respuesta aplicada al ejercicio que estamos realizando, ¿sí? Porque no son números sueltos, estamos hablando en este caso de hijos, ¿sí? Y tenemos que mencionar la unidad de medida y tenemos que tener en cuenta si es continua o discreta para expresar ese valor en una respuesta aplicada, ¿sí? Veo que lo que sería la media yo lo daría por cerrado el tema, no cerrado porque lo vamos a seguir viendo, ¿no? Pero hasta ahí estaríamos con la media. Ahora, hay otra medida de posición que las piden en este ejercicio, sí, Dani. Algo que no me quiero olvidar porque después mi cerebro no retiene, perdón. Hay una pequeña cosa a saber. ¿Alguien calculó la media por los dos sistemas de agrupamiento? Claro, O porque mejor les dicho, pide ¿cómo que lo... llegaron a calcular 2,095? Vamos a hacer la pregunta al revés. Yo hice 44 dividido 21. Sumé cada valor y lo dividí por el total por 21, que sería el total de, no sé, de N. Encuestas, que en este caso Sí, son claro, de familias. Yo lo hice igual. O sea que ustedes lo trabajaron Bien. como una serie ¿Alguien simple. puede... Sí. No es que esté mal, digamos, porque el analista elige cómo agrupar los datos, cómo trabajarlos. Está bien, y sobre todo porque el punto 2.12 pide exactamente lo que hicieron ustedes. Pero ojo que el punto 2.13 solicita que se haga un cuadro de trabajo y que en función de esos datos tabulados se calcule la media también. Ah, eso lo tengo. Por eso preguntaba cómo lo habías calculado. Yo hice el cuadro de trabajo y hice Sí. XY, la sumatoria de XY por FI. Y me dio también lo mismo. Ok, entonces, acá lo que acabamos de, lo que Nadine nos está explicando es que para calcular la media, si lo trabajo como serie simple, es como nos explicó Nadine y Sofía, pero si lo queremos hacer como serie de frecuencias, tenemos que hacer un cuadro de trabajo, una tabla. ¿Sí? Entonces, la misma medida tiene una forma, un medio de cálculo si se trabaja como serie simple y otro medio de cálculo si se trabaja como serie de frecuencias. Y lo que quería decir, que no era esto, yo quería decir otra cosa, esto es muy importante. Martín, quiero que se tome nota, Martín es fan de los gráficos. Entonces, no piensen que graficar es un dato menor.
presten atención a cómo es el gráfico de distribución de frecuencias y cómo el de frecuencias acumuladas y qué gráfico le corresponde a cada tipo de variable. No sé, Florencia, ¿qué opinás vos respecto de eso? Sí, fundamental que sepan graficar. No es graficar, hacer dos ejes y dibujar algo. Eso no es graficar. Graficar es que individualicen los ejes, que sepamos qué está plasmado y qué representa cada uno de los ejes, que el gráfico esté bien hecho y que lo puedan interpretar. Y ojo en esta unidad, porque los gráficos nos pueden permitir, porque nosotros ahora estamos determinando analíticamente determinadas medidas como es la media y como es, bueno, vamos a ver el modo y la mediana. Pero también hay determinadas medidas que se pueden determinar gráficamente. Entonces, ojo con eso, porque puede que en el parcial les pidan que determinen gráficamente el valor de la mediana, que no es lo mismo que analíticamente. Si bien le va a dar lo mismo, se determina de otra manera, a través de gráficos, ¿sí? Y tienen que saber qué gráfico es el que les sirve a ustedes para determinar la mediana. Seguramente, no sé cómo va a ser la modalidad de examen, si es virtual, porque sé que están volviendo de a poco a la presencialidad, pero si es virtual, no creo que les pidan graficar, pero sí les pueden hacer un multiple choice donde le diga, si yo quiero determinar gráficamente la mediana, ¿cuál de los gráficos me puede llegar a servir para determinarla? Entonces eso es práctica, pero también teoría, porque hay algo que dijo Daniela y que yo no le reforcé, y es que lean la teoría. ¿Sí? Porque el examen es teórico, práctico. No solo son ejercicios. Tienen que tener una buena base de teoría. Que las clases son excelentes, las clases que dan los profesores de teoría, pero no alcanza con eso. Tienen que reforzarlo, y ellos mismos lo dicen, con la bibliografía que les recomiendan. ¿Sí? Cada profesor, cuando da el tema, recomienda bibliografía. Pero bueno, me estoy yendo de tema. La importancia, sí, recalcar la importancia de los gráficos. ¿Sí? Flor, vos que tenés acceso, vos podrías buscar, viste, los grafiquitos de escalera y de gráficos de Sí. bastones finos, ¿lo tendrás a mano? Acá tengo uno. No, ya, mientras yo les hago un comentario. Ya digamos, de media, ¿alguna pregunta? Otra cosa, los cuadros de Porque trabajo... básicamente para agrupación por intervalos... No, lo que les quiero recalcar es que lo que es cuadro de trabajo, si ustedes tienen las respuestas, quizás vean que el cuadro ya está hecho y dicen es una pavada. No, pero háganlos. Háganlos y agarren práctica en ese tema. Porque después, cuando los tengan que resolver, capaz que se marean en una pavada. Entonces, armen los cuadros de trabajo, que son la base que les va a servir a ustedes para calcular analíticamente todas las medidas que les van a pedir. Ya sea que sea una serie de frecuencias o una serie de intervalos, ¿sí? Hagan los cuadros de trabajo. Si querés, Dani, te comparto el que cuadro. Corresponden al ejercicio 2. Espérame un segundo, que les quiero hacer una pregunta. Nosotros estamos viendo mediana, lo vimos para serie simple y serie de frecuencias, y para variable cuantitativa discreta. Esos son los gráficos que vamos a poner ahora. Pero para cerrar con cuantitativa discreta, también les pregunto por el modo. ¿Qué representa el modo, digamos? La moda o el modo, ¿cuál sería la idea central que trata de mostrar, de representar? Puede ser el valor. El valor que más aparece en el conjunto de datos. A ver, Giovanna me dijo el valor que más aparece. ¿Vos fuiste, Giovanna? El valor de la variable que más aparece. Bien, después estaba hablando alguien que no sé si fue Tadeo, un varón que hablaba, pero no sé si fue él, porque no llegué a mirar. Yo dije quién el valor era. que más aparece, sí, correcto. Bien, y después había alguien que dijo algo de frecuencia absoluta, pero ya perdí, con el tercero perdí el vamos. Yo, profe, sería como la mayor cantidad de veces que se repite una variable o un número en la frecuencia absoluta.
Bueno, ahí hay un tema con lo de frecuencia absoluta. ¿Qué estamos entendiendo por frecuencia absoluta? La cantidad de veces que se repite un valor por NI, cada variable, ¿sería? Cada número, por cada XY. NI, NI, ok, estamos todos hablando de la misma cosa. Entonces, para el ejercicio en cuestión que hablaba de hijos, yo voy a tener una variable con una cantidad de valores que va a tomar esa variable, en este caso era 0, 1, 2, 3 y 4, y cada valor de la variable se repite una cantidad de veces. La cantidad de veces más alta, el NI mayor, que es lo que dicen, que es lo que demuestra la cantidad de veces que esa respuesta fue dada, es el modo. Bien. ¿Y la mediana? ¿Alguien sabe qué es la mediana? ¡Chachán! Hola. Esa fue la pregunta difícil. Te lo ¿Es había- la medida central, la del medio? Bien, a ver, ayudemos a Camil que no está mal. Va tratando de hacer camino. ¿Puede Yo ser el inter- valor que está en el medio del total de los valores? Va con Camil, no está mal. Es el valor de la Habría que ver si es un razonamiento variable sucesivo. que divide Sí. al conjunto de datos en dos grupos. El que queda en el medio y divide uno para allá y otro para allá. con la misma cantidad de valores. Seguimos para cada lado. mejorando, nos falta. Hay que hacer algo antes. Digamos, lo que. ¿Alguien puede decirle qué le falta a la explicación de Joana? Que está bastante. Va sumando. Camila dijo, un valor central que divide. Ok. Después, creo que fue María Victoria que dijo, bueno, mejoró, pero. Puede ser que se ordenen de mayor a menor ¿Quién habla? primero, Margarita. Camil, Sí. sí. Que se ordenen de mayor a Sí, menor. Margarita. Sí. Sí. Y de ahí Está bien, eso es como método de cálculo. Sí, lo ordeno de mayor a menor. Lo único que recuerdo, ¿Para qué? Anderson los clasificaba cuando eran pares e impares, creo. Bueno, entre todos vamos a sacar algo en concreto. Esto es así. Justo, Francisco y Camil, lo que están diciendo recién es como el método de cálculo. Las chicas antes estaban tratando de cerrar el concepto. Vamos a ir primero con cerrar el concepto. Es un valor de posición que divide a los datos dados en dos subconjuntos con la misma cantidad de elementos en cada uno de esos subconjuntos. ¿Sí? Y alguien dijo es central. Se da la casualidad, ¿alguien sabe, además de la mediana, cómo se lo puede conocer? ¿Qué otro nombre tiene la misma cosa? Porque antes Tadeo dijo cuantiles, entonces por eso digo. Dentro de los cuantiles hay una subcategoría que son con R, cuartiles. Es el segundo cuartil. Sí, correcto, parezco Susana Jiménez. La mediana es coincidente con el segundo cuartil que muestra el 50% de ese conjunto de datos. Todo esto es para que Florencia ponga el print de pantalla que yo le pedí hace como 64 años, cuando todos éramos mucho más jóvenes y bellos. Porque ahora esto tiene un sentido. Florencia le dijo, te estoy compartiendo muchachos, mal miren que encima. todo esto fue un analítico. No importa, con calma. Florencia les dijo, miren muchachos que graficar no es hacer un dibujo a mano alzada, sino que se conoce como una determinación gráfica. Tiene el mismo valor la determinación gráfica que la determinación analítica. Entonces, ahí Florencia está exhibiendo dos gráficos, uno que dice distribución de frecuencias, que está a la izquierda de su pantalla, y a la derecha de su pantalla, parezco azafata de American Airlines, encontramos distribución de frecuencias acumuladas.
Comúnmente, doña Rosa diría que el primer gráfico, el de frecuencias, es de bastones finos. ¿De dónde sale eso? De la forma del dibujo. Es un palito con un punto. Mientras que el siguiente, el de frecuencias acumuladas, se lo conoce como escalera. Si ustedes se fijan, son líneas horizontales solamente. Las líneas verticales son líneas de punto, no existen, no forman parte del gráfico, son líneas auxiliares. Ahora bien, Flor, ¿querés comentarles cómo es la determinación gráfica? Sí, básicamente, ya acá viendo el gráfico lo pueden ver, que con el gráfico de distribución de frecuencias, ¿qué es lo que graficamos en este tipo de gráfico, valga la redundancia? Son las frecuencias absolutas, ¿sí? Es decir, que en el eje de las X tenemos la cantidad de hijos, ¿sí? Que pueden llegar a tener las familias que observaron. Entonces ahí tenemos los valores de 1, 2, 3 y 4. Y en el eje de las Y tenemos las frecuencias absolutas que surgen del cuadro de trabajo que armamos, ¿sí? Fíjense que el cuadro de trabajo es que hay 0 familias, perdón, hay familias que no tienen hijos, o sea que la variable es 0. ¿Cuántas familias son? 2. Hay 4 familias con un hijo, hay 7 familias con 2 hijos, hay 6 familias con 3 y hay 2 con 4. Total de n sub i, 21, que son las 21 familias que observamos. Entonces, estos valores de n sub i, que es las frecuencias de cada uno de los valores que adopta la variable, son los que yo voy a tener acá en el eje de las X. Entonces, ¿cómo interpreto este gráfico? Bueno, miro, ¿cuántas familias tienen 0 hijos? Bueno, 2. ¿Cuántas familias tienen un hijo? 4. Acá lo grafico. ¿Cuántas familias tienen 2? Bueno, ahí son 7 familias. ¿Cuántas tienen 3? Son 6. ¿Y cuántas tienen 4? Son 2. Esa es la información que yo uso para armar el gráfico de distribución de frecuencias. ¿Qué me permite determinar este gráfico? El modo. ¿Y cómo surge el modo? Es el bastón, es la línea más alta. ¿Por qué? Porque es la variable que más veces se repite. Ya está expresado acá en el gráfico que les mostré. No se los pregunto porque surge de ahí, pero gráficamente ya podemos ver que el modo en este caso es 2. ¿2 qué? Hijos. 2 hijos. ¿Sí? Ese modo significa que la cantidad de hijos que más familias tienen es 2. Que en este caso puntual son 7. De las 21 familias hay 7 que tienen 2 hijos. ¿Cómo lo puedo determinar gráficamente? Así, viendo cuál es el punto más alto y ese es nuestro modo. ¿Cuál es el gráfico que me permite determinarlo? El gráfico de distribución de frecuencias o de frecuencias absolutas. ¿Queda claro, chicos? ¿Hay dudas de este gráfico y de la determinación del modo gráficamente? No, profe. Bien. Yo tengo una consulta. En el Excel, por ejemplo, el de frecuencia absoluta, ¿con qué tipo de gráfico lo podríamos llegar a hacer? Porque no hay uno que sea el palito solo. No, lo que pasa que, a ver, los gráficos, Excel es una herramienta que ayuda para algunas cosas, no es específicamente el gráfico, o sea, Excel tiene funciones estadísticas, pero no es un programa de estadística. No, pero ahora, como para ayudarnos así. De puntos, vos podés hacer un gráfico de puntos, pero tenés que tener en cuenta que el gráfico de listones finos o de bastones finos no es un gráfico de puntos. No. O sea, la respuesta es, ¿Excel te va a graficar así? No. No. Pero, ¿te puede ayudar uno de puntos? Sí. Como para ayudarnos a visualizarlo, si no nos llegamos a dar cuenta cómo nos quedaría la curva. Ojo que no es curva, ¿eh? Va. Los bastoncitos.
No, lo que pasa es, ¿querés que te diga cómo se resuelve eso? Papel cuadriculado y lápiz. No le vas a errar nunca vos. Tardás menos en graficarlo vos que en decirle a Excel lo que tiene que hacer. Que no me escuche Martín, que es fan del Excel. Es un gráfico muy simple Pero bueno, que cada no... uno con lo que quieran. Sí. Igual yo les digo, el año que viene, yo les digo, el año que viene se vuelve a la presencialidad, muchachos, ¿eh? Los finales van a ser en papel, como dato de color, se los cuento. Si no este año que están ahí. Ojalá podamos volver antes de que termine el año. Yo lo que digo es, el año que viene, papel y lápiz. Así que todo bien con el Excel, practiquen, puede un gráfico de puntos darle una colaboración, pero a ver, esto en mayúscula, en negrita y subrayado. Esto no es un gráfico de puntos, es un gráfico de bastones finos. Si hacen un gráfico de puntos en el examen está mal. Igual, Joana, o sea, si, más o menos para que te saque la duda, los mismos puntos le haces las barritas para abajo y es lo mismo. Sí, igual lo tengo hecho en Vas a papel. tener graficados son los puntos que están ahí en negrito. Vos tendrías que ese punto trasladarlo hacia el eje X y listo. Sería la altura lo que a vos te estaría faltando. Y estamos en la misma. Te vas a dar cuenta que ahí en el valor 2, en la altura que más tienes es 7. Sí, igual lo tengo hecho en papel. Mejor. Claro. Y respecto al de escalera, como verán, nosotros, Sofía nos había dicho que daba la media 2,095, que también Joana después completó creo que María Victoria y Joana completaron la explicación. Ustedes, si se fijan en el gráfico que subió Florencia, el de escalera, tiene marcado para el valor 2 la mediana. ¿Y cómo llegamos a obtener la mediana? Por los cuartiles, porque alguno de los compañeros, creo que fue Tadeo, que dijo que la mediana equivale numéricamente al cuartil 2. Lo que hay que recordar que ¿cuántos cuartiles tengo? ¿4? Bien, tenemos 4 cuartiles. El primer cuartil, lo que va a mostrar en este caso es hasta cuántos hijos tienen el 25% de las familias que menos hijos tienen. Eso es el primer cuartil. El segundo cuartil nos va a decir la mediana, que es cuántos hijos tienen el 50% de las familias que tienen menos hijos. Y el tercer cuartil me va a decir el 25% de las familias que tienen más hijos. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tiene ese 25% de familias que más hijos tienen? Esas 3 medidas de posición se ven en el gráfico de escalera. No nos queda mucho para cerrar. Yo no sé si hasta acá tienen alguna consulta o continuamos con lo último que nos queda. Ojo con la interpretación que hizo Daniela recién de los cuartiles. Guárdenla, métansela en la cabeza, porque es fundamental saber interpretar los cuartiles, ¿sí? La explicación que dio Dani es cómo interpretamos el cuartil 1, por ejemplo, ¿sí? Sepan interpretar los resultados. Y otra cosa es, cuando quizás ahora en la guía de trabajos prácticos tienen los ejercicios muy serviditos, ya saben lo que le piden, todo, bueno, lo fundamental que siempre repito hace años que vengo al 2014 diciéndolo, es que cuando ustedes encaran un ejercicio, tienen que saber, bueno, qué es lo que me está preguntando y cuál de todas las herramientas que yo tengo me sirve para resolverlo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, estoy trabajando con los sueldos de los empleados de una empresa y me dice cuál es el sueldo máximo que cobran el 25% de los empleados que menos cobran. Entonces yo tengo que interpretar que me está pidiendo el primer cuartil.
ese primer cuartil me va a dividir la serie entre el 25% menor y el 75% para arriba. ¿Se entiende? Cric, cric. Yo tengo una duda. Pregunto. Es con respecto a la mediana, porque tengo anotado acá y la verdad que ya se me hizo un matete, pero yo tengo o sea, una forma de sacar la mediana cuando estamos hablando de una serie de frecuencias, ¿no? Y yo puse que calculo la posición, después me fijo en el primer XY cuyo NA, o sea, la absoluta acumulada, supera la posición. Aquel XY es la mediana. Pero, o sea, ¿cómo calculo la posición? Porque acá me parece que me mezclé con serie simple porque puse datos pares, posiciones igual a n más un medio. Y datos impares, posiciones n dividido 2. No, está bien. Pero si yo, por ejemplo, si yo hago n más un medio, me daría, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿No será n más en el 1 cuadro de sobre trabajo. 2? No, es n más 1 sobre 2. O sea, n más 1 dividido 2 o n más 1 todo dividido 2. N más 1 todo dividido 2. Ahí está mi error. Eso es cuando es impar. Bien. ¿Por qué? Porque si vos haces, en este caso que hay 21 familias, la dividís por 2, te da 10,5. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando es impar, hacemos n más 1, en este caso es 21 más 1, 22, dividido 2, 11. Esa es la posición de mi mediana. Ojo, tanto la mediana como cualquiera de los cuantiles, primero determino la posición, pero eso no es la mediana. Eso es la posición. Fíjense acá en el gráfico. No. Claro, ahí busco después en la frecuencia absoluta. Vos lo que haces es buscar. Ese XY sería la mediana. Acumulada. Frecuencia acumulada. Perdón, Nadine. A ver, igual. Sí, acumulada. NA, perdón. Sí. Okay. Lo busco en el NA, el XYS sería la mediana. Está bien, me faltaba eso y ya no sabía de qué. El primero que lo iguale o lo contenga. Ojo con esto. No es que sea el mayor, que mayor igual. Después de esto, que acabamos de ver sucintamente, retomo con lo que estaba diciendo Florencia, que hablaba del 25% de las familias, de los obreros que cobraban el sueldo. Recuerden que hay otras medidas como deciles y percentiles. La mecánica de trabajo es la misma. De hecho, ¿a ustedes les parece que algún percentil podría representar ese 25%? ¿Podrías repetir? Sí, Florencia hizo una apreciación respecto de los obreros y los salarios. Entonces dice que calculen, por ejemplo, o tengan en cuenta que se podría solicitar que calculen cuál es el salario máximo que cobra el 25% de los obreros que menos cobran. Entonces dice, ahí ustedes tienen que hacer una elaboración personal y saber qué les están preguntando. ¿Cuál es la herramienta estadística? Y dice Florencia, recuerden en ese caso de calcular el cuartil 1, que está bien, todo eso está muy bien. Entonces yo les digo, también tengan presente que Martín habló de cuantiles, como dijo Tadeo, y cuantiles incluye a los cuartiles, a los deciles y a los percentiles. Cuando hoy pregunté, creo que también fue Tadeo que me dice, hay 4 cuartiles y está muy bien, pero también hay deciles y hay percentiles. Entonces, para la pregunta que hizo Florencia, qué larga la estoy haciendo para pobre chico que me dijo que repita la pregunta. O sea, para la pregunta que hizo Florencia, para el ejemplo de cómo contestar ese 25%, cuál es el salario que cobrarían el 25% de los obreros que menos cobran, salario máximo de ese 25%.
¿Podríamos contestarlo con otra herramienta a la sazón, el percentil? El percentil no Esto se porque divide en les digo, 100. está muy bien. Los percentiles dividen la serie en 100. Correcto, esa creo que es Margarita, me parece, la que está hablando, que está Sí. muy bien. Sí, divide la serie en 100, correcto. Y yo podría contestar lo que preguntó Florencia con la herramienta percentil. Sí. ¿Habría algún percentil que me daría esa información? Pero ya no sería el 25% de cada 100. ¿Seguro que ningún percentil es el 25% de cada 100? ¿Cuántos percentiles tenés para calcular? ¿Cuántos podrías calcular? Porque con los cuartiles tenemos... ¿Con cuántos percentiles podrías calcular? 100. Bien, y alguno de esos 100 podría ser equivalente al 25%, al cuartil 1, El pero usando 25. percentiles. El percentil 25, ¿no sería? Exactamente. Sí, Tadeo. Pero, por ejemplo, esto es para Margarita y compañía, ¿no? Para reforzar lo que preguntaba Martina. Por ejemplo, el percentil 80, ¿qué representaría, Margarita? Si yo te digo que quiero hacer el corte ahí, en el percentil 80. Margarita huyó Sí, despavorida. sí, no, estoy acá. Estoy sacando el cálculo a ver si No, me está sale. bien. Claro, ¿Está porque bien? No, tranquila. Conceptualmente, yo tengo una serie de datos de cualquier cosa que no importa. Y yo digo, bueno, Margarita, con esa serie, vos decime el percentil 80, ¿qué representaría? Ese corte, ¿no? A derecha me queda una cosa y a la izquierda me queda otra. y a la derecha queda el 20 y a la izquierda quedaría el 80, ¿no? Correcto, eso está bien. Pero ¿qué me significa en palabras? Digamos, si me lo tendría que explicar Joana, que me hace esas frases matadoras que me encantan. Digamos, en palabras rimpompantes. ¿Cómo corta la serie? ¿Qué me deja a la derecha? Ese 20% que me queda a la derecha y el 80% que me queda a la izquierda. ¿Qué características tienen? ¡Chachán! ¿A nadie se le ocurre cómo ¿Alguien podemos puede ayudarla, interpretar? Margarita? ¿No sería que el 20% de las personas cobran más y el 80% cobran menos que determinado salario? Exacto. Correcto. No sé quién lo dijo, porque Joana. mi pantalla enloqueció, pero bien. ¿Podría repetir, Eran palabras Joana? de Joana, ¿viste? Ah. Sería el 20% que está por arriba cobra más que el salario de la moda, o que el cuartil número 80. Que el cuartil. Que el cuartil 80. Y el percentil. Y el 80% menor cobra menos que el percentil número 80. En términos generales, el percentil 80 A ver, divide la serie, una... perdón. No, está bien, seguí, Flor. No, aclarar que el percentil 80 puntualmente lo que hace es dividir la serie en dos partes. Desde el valor que encuentro, que es el percentil 80 para abajo o para la izquierda, están el 80% de los menores valores, los valores más bajos. Y de ahí para la derecha o para arriba están el 20% de los datos más altos. ¿Sí? Me divide la serie entre el 80 para abajo y el 20 para arriba. Así como la mediana me divide en 50 y 50, el percentil 80, por ejemplo, me lo divide entre el 80 para abajo y el 20 para arriba. Y así con cualquiera de los cuantiles. Tienen que saber interpretarlo. Y en este caso, solo porque estoy muy molesta, ¿qué decil podría utilizarse?
Y el decil serían 10, ¿no? Entonces, Los si estamos deciles hablando, dividen la serie en 10. si estamos hablando de un percentil del 80, entonces sería el decil 8. Me divide 80 para abajo y 20 para arriba. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Les digo, hago estos comentarios porque en algunas oportunidades les van a pedir, o sea, les van a direccionar qué es lo que tienen que calcular, y en otras oportunidades les van a decir indique, y ustedes pueden usar lo que quieran mientras contesten con la herramienta adecuada. Es como rascarse así o rascarse así. Rascarse, rascan igual, como les guste más. Ahí estaríamos cerrando todas las medidas de posición. Lo único, si voy a abusar de la gentileza de Florencia, si Sí. tenés a mano el ejemplo 3 de frecuencia agrupada por intervalos, mientras ella lo busca, los gráficos les quiero mostrar. Para que vean la determinación gráfica de una variable, o sea, vamos a ver lo mismo, media, mediana y modo. En determinación gráfica, lo interesante del ejemplo 3 es que es una variable cuantitativa continua. Y las variables cuantitativas continuas tienen un método de determinación gráfica que es coherente con lo visto, pero tiene otra representación gráfica. Ya no vamos a trabajar con bastones finos y escalera, sino con histograma y polígono de frecuencias absolutas y polígono de frecuencias acumuladas. Y mientras ella busca esto, hago este comentario. El analista es quien elige, en función de los datos, la cantidad y su tipicidad, cómo trabajarlos. Serie simple, serie de frecuencia, serie agrupada por intervalos. ¿Puede el ejercicio pedirle que lo trabajen de determinada manera? Sí. O puede dejarlo libre a que lo haga como el alumno quiera, es decir, en criterio del analista, y justificar por qué. En el caso de agrupamiento por intervalos, ya la obtención de los valores de las medidas no es directa, sino que se trabaja por fórmula. ¿Por qué? Porque ya no trabajo con un valor, sino con un intervalo, es decir, un límite inferior y un límite superior. Y para calcular cada fórmula, trabajo con la marca de clase, que es un valor de semisuma, es decir, límite inferior más límite superior dividido 2. Entonces, en el cuadro de trabajo ya no vamos a tener más el valor de la variable 0, 1, 2, 3, 4, sino voy a tener un intervalo que arranca en 0 y termina en 1, 2, y otro que arranca en 2 y termina en 4. No es el caso, se los digo para que entiendan el espíritu. Entonces, obviamente, cuando agrupo los datos por intervalos, hay una cantidad de intervalos que debe ser suficiente, ni muchos ni pocos, con un límite superior y un inferior, con una marca de clase, abierto y cerrado, todo lo que Martín ya les explicó. Nosotros a lo que vamos es a la cuestión práctica. Armen la tabla de trabajo, sean prolijos, porque después en el momento de tensión de parcial no encuentran ningún valor, sacan los números de cualquier lado. Y tengan presente estas cuestiones. Determinación analítica por tabla, por medio de fórmulas, todo lo que ya vimos, media, mediana, modo, cuartil 1, 2, 3, percentiles y deciles, y la determinación gráfica, que es lo que nos va a mostrar Florencia y nos comenta así alguna cosa que sea No sustancial. sé si ahí lo pueden ver, el gráfico. Sí. ¿Se ve? Flor. Bueno, fíjense. ¿Qué hay, Martina? se ve. Mira, Se ve. ahora sí. Sí, sí. Bien, fíjense que el primer gráfico que vemos, estamos trabajando en el eje de las X, bueno, porque viene con otro ejercicio, ¿no? Estamos hablando de los jornales de 50 obreros. En el eje de las X nuevamente tenemos los valores que puede adoptar la variable, y en el eje de las ordenadas vamos a trabajar con estas frecuencias absolutas, ¿sí? Exactamente igual que el ejercicio anterior. ¿En qué cambia? Que los datos se agruparon en forma de intervalos. Entonces, por ejemplo, en el intervalo entre 60 y 70, ¿cuántos trabajadores cobran entre 60 y 70? Bueno, 2. Para reflejar que entre 60 y 70 la frecuencia absoluta es 2, acá ya trabajo con un histograma o gráfico de barras, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estoy trabajando con un área.
Queda claro, ya no vinculo un valor de frecuencia con un valor de variable, sino que ya hay un intervalo de variable que se asocia a una frecuencia absoluta. Entonces, parto del cuadro de trabajo donde el intervalo entre 60 y 70 tiene una frecuencia absoluta de 2, y entonces grafico una barra entre 60 y 70 con una altura igual a 2. Paso al segundo renglón. Entre 70 y 80 es el segundo intervalo, con una frecuencia absoluta de 9. Entre 70 y 80, entonces la altura de esta barra es hasta 9. Así sucesivamente con todos los intervalos. Puedo trabajar con un histograma o también puede aparecer el polígono de frecuencias absolutas. ¿Cómo calculo o cómo determino el polígono de frecuencias absolutas? Uniendo los puntos medios, fíjense este punto medio de la barra, de cada una de las barras. Las uno en una línea y eso me va a dar, que no es línea recta obviamente, me va a dar este polígono de frecuencias absolutas que surge de este histograma. Yo no sé si ustedes vieron algo de gráficos con Martín, porque no tengo la clase grabada, pero básicamente esta es la forma de determinar un gráfico de frecuencias absolutas con su correspondiente polígono. ¿Hay preguntas, consultas? ¿Vieron gráficos? Que yo recuerde, no vimos No vimos. gráficos, solamente vimos así, teoría. Sí, yo tampoco, no lo vimos. Bueno, mejor, tema nuevo. Si lo da mañana, la tienen no afilada, la tienen atada. Le grafican todo en el aire. Ahí, como estaba explicando Florencia, fíjense en que el polígono le permite, con el histograma, calcular el modo. Ustedes van a ver que en la barra máxima de mayor altura se une el límite inferior de ese intervalo con el inferior del siguiente y el superior del intervalo en cuestión con el anterior, y ese punto medio les permite calcular el modo. O sea que hay manera de determinarlo gráficamente. Y el último gráfico les va a permitir calcular, como vimos para el de escalera, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Este gráfico se conoce como polígono de ojiva o polígono de frecuencias acumuladas. Tiene en sus gráficos lo que ya les comentó Florencia, valores en pesos de los salarios de los obreros y cantidad de obreros que cobran ese salario. Lo interesante es que es NA lo que va en el eje de la CI, es el acumulado. Entonces, en el gráfico de trabajo, ustedes tienen que ir llevando cuenta de ello y van a unir los puntos con líneas rectas entre puntos y les va a quedar un gráfico como está ahí, más o menos, una forma de media campana de Gauss. Ponele. Con esto que yo tenga, cubrimos todo el temario de Martín. Estaríamos cerrando la clase, excepto que alguno de los concurrentes tenga algo que preguntar. Hablen ahora o callen para siempre. No apabullen con las preguntas que me dejan sorda. Recuerden que tienen el foro teórico para cualquier consulta respecto a la parte, o sea, se abre un foro para este tramo formativo. Va a haber un foro teórico que lo va a llevar adelante Martín y un foro práctico que lo llevamos adelante Florencia, Martínez y yo. Contestamos todo, no pretendan 3 de la mañana de un domingo porque no va a ocurrir, pero en horario razonable, con una velocidad razonable, le vamos a contestar. Lo que sí les pido que para mejorar la dinámica, cuando hagan la consulta, referencien el ejercicio o el tema.
Sí, está claro que es variable cuantitativa, los foros para probabilidades son otros. Para variable cuantitativa, para este trayecto, cuando quieran saber de algún ejemplo, de algún propuesto, nos referencian la consulta sobre ejemplo 1, consulta, propuesto 29, porque después es difícil poder hacerle el seguimiento, ¿sí? Dicho esto, es como la subasta, pregunta a la una, pregunta a las dos, No, profe, una sola y pregunta a las tres. cortita. Clase que viene de práctica también estaríamos con cuantitativas, ¿no? Para llegar bien, digo. La clase que viene es misma temática, segunda parte. Vamos a ver seguramente las medidas de variabilidad y las medidas de forma, aunque ese apéndice pequeño de medida de posición puntual, como son la media ponderada y la media geométrica. Perfecto, gracias. Estimo yo que Martín va a liquidar todo en la próxima clase. El modo de trabajo es este. Somos consistentes, así que se van a encontrar con esta modalidad de trabajo en todas las clases que queden. Excelente. ¿Algo más? Profe, yo tengo una duda sobre la media, en este que es con intervalos. Sería, hay que sacar el valor medio del intervalo y multiplicarlo por la frecuencia, ¿no? La única diferencia en esta serie de intervalos es que Hay que aparece... sacar. Perdón. Sí, Dani, avanza vos. No, tranquila, dale nomás. Digamos, la forma de cálculo es exactamente igual, pero vamos a trabajar con las marcas de clase, que es lo que vos me marcabas recién, Sofía. Es el punto medio del intervalo. Ese va a ser mi auxiliar, mi variable que me va a servir para determinar, y a ese valor de marca de clase lo tengo que multiplicar por n sub i y lo divido, la sumatoria dividido n. O trabajar con las frecuencias relativas, que es lo que se llama f sub i. Entonces, esa marca de clase multiplicada por f sub i, la sumatoria de todo eso me va a dar la media. Pero sí, trabajo porque al tener un intervalo tengo varios valores de la variable. Entonces trabajo con una marca de clase. Genial, gracias. Dime. Yo tengo una duda, pero de los propuestos, o sea, porque, por ejemplo, el propuesto 5 te dice, te pide los cuartiles, ¿no? Y te da como resultado 8. Yo saqué el promedio de los cuartiles, digamos, y me dio 7,5. Pero, por ejemplo, en el 6 saqué el promedio y me dio el número que dice ahí como resultado. En el 7 lo mismo. O sea, ¿se refiere a eso o le mandé en fruta? Si me lees de lo que se trata el enunciado, bien, dice, probablemente pueda ayudarte. Dice, la producción de una empresa fue clasificada como sigue, y te pone unidades y días. Saqué el promedio, la media y el modo, promedio, mediana y modo, y me dio tal cual lo que dice ahí, que me da 6. La mediana me dio 6. El modo me dio, acá dice que da 4, pero a mí no me da 4. El modo me da que es 6, que es el que se repite más veces. Y ahí dice que da... ¿Qué ejercicio es, Nadine? El propuesto 5. Bien. Propuesto 5. ¿La mediana cuánto te da? 6. ¿La media? También me da 6. ¿Y el modo? Ahora, el modo me da 6. Que se repite 5 veces, digamos. Está bien. O sea, me da 6. Y acá dice que da 4. Correcto. O sea, que ahí está mal. A Y ver. después... Espera. O sea, en la solución dice que da 4. Pero ¿no será 4 el cuartil 1? Vos sabés que... Claro, porque me parece que ya al poner 6 no lo volvieron a poner. No sé entonces. Como que da lo mismo. Claro,
Bueno, Es como que no volvieron a poner, como da lo mismo la mediana que el promedio, no lo pusieron. ah, bien. Bueno, entonces el cuartil 1 sí me da 4 y el cuartil 3 me da 8. ¿Está bien? Claro. Es así. Correcto. Falta un 6 en la respuesta. Ah, bueno, pero que siempre que te pide los cuartiles te va a pedir el 1. Como el promedio daba lo mismo que la mediana, lo omitieron. Está bien. Pero siempre que te pide los cuartiles, en este caso me está diciendo el 1 y el 3. ¿Y cuál otro tenés? Lo que pasa que el cuartil 2, ¿qué era? Claro, la media. Ya se lo diste, La ya lo mediana. calculaste. Y el cuartil 4 me da 12. El cuartil 4 no se suele pedir porque es el total, está bien. Ah, ok. También. Está bien, listo, era para entender entonces las soluciones. Porque yo saqué un promedio y me daba 7,5, bueno. No, me da No, 8. no, cero, por cero favor. calcular promedios. No promediemos nada. No. Claro, porque Venías bien encima, como venías. no, pero en el punto 6 me daba, por ejemplo, el resultado dice 2, 2, 2, o sea, y me dio la media, el modo y la mediana me da 2, o sea que me Exacto. daba, y después saqué el promedio Sí. de todos los cuartiles me da 3. No. Entonces digo, ¿cómo es? Está bien. No. Una casualidad del milenio que no trataremos Sí. de no repetir nunca más. Por favor, Pero no, me pasó no en los promedien dos más. cuantiles. Entonces yo digo, bueno, listo, está bien. Negativo de negativos. Menos mal que pregunté entonces. Muy bien, Nadine. Esa es la actitud, que pregunte. Ahora sí. Bueno, No sé, Martina, si querés aclarar Y algo. que bien O lo mismo que que Florencia. practique, porque en realidad así es donde te das cuenta realmente si te surgen consultas o errores. Por ahí vos te parecía que lo habías entendido de una manera y cuando vas al ejercicio, ahí es donde sale la duda. O mismo vos te respondés y no puede ser esto, porque y empezás a relacionar una cosa con la otra y ahí con la práctica terminas de cerrar por ahí la teoría que quizás se ve linda cuando la lees, pero hasta que no la pones en papel y práctica o con otros números, que es lo que suele pasar, uno por ahí entiende un ejemplo y lo quiere hacer con otro y es exactamente lo mismo, pero por ahí no lo pueden trasladar. La idea es que se interprete, ¿no? Porque el número puede ser cualquiera, de hecho no vamos a saber tampoco en el parcial qué números nos van a poner. Así que es importante eso también, pero bien ahí que estuviste practicando. Bueno, pequeños, dicho todo esto, los liberamos para que no nos tengan presentes hasta la semana que viene. Por favor, Pero sé bueno, que rinden sí. estos días. Después de rendir, si pueden ver los videos, si pueden ver los ejercicios, para la clase que viene, nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles 7:30 de la tarde. Y como dijo Daniela, la modalidad es la misma, tratar de que participen y trabajar en conjunto, ¿sí? Traten de hacer los ejercicios para agarrarle para la mano, digamos, y para ver qué dudas les pueden llegar a ir surgiendo, porque el 19 ya es la AP. No hay más tiempo para preguntas entonces. Desmayos masivos cuando le dijiste, desmayos masivos. Bueno, buen fin de semana largo, éxitos para el parcial y la semana que viene cerramos la unidad. Dale, hasta luego. Buen fin de Gracias, semana. Nos vemos. Chao. Adiós. Gracias, igualmente. Para la próxima ya voy a estar más preparado. Dale, Bien. igual bien. Y Te tomamos la palabra. Espero. Dale, voy a venir con preguntas también. Bueno, muy bien, Tadeo. Bárbaro. Genial. Nos hablamos. Nos Dale, vemos, que sigan chicos. bien, buen fin. Hasta luego.